Os damos la bienvenida a todas las personas que habéis decidido estar con nosotros y con nosotras en esta actividad que entra dentro de un marco de ciclo de jornadas que organiza el Colegio de Psicología de Vizcaya en colaboración con la Universidad del País Vasco, con la UPV, y que tiene como objetivo el poder acercaros los proyectos de investigación y los últimos estudios en los cuales están trabajando equipos de personas psicólogas y relacionados lógicamente con la psicología. Hoy vamos a hablar de cultura, de procesos grupales y cultura organizacional. Y voy a dar sin más paso a Itziar Alonso Arbiol, que es la investigadora principal de este equipo y la que va a presentaros a cada una de las personas que va a participar y hablar también de los estudios que nos van a presentar. A todas vosotras, a Magda, Susana, Edurne y Itziar, gracias por colaborar con el Colegio de Psicología y por estar hoy aquí con todos nosotros y nosotras para poder mostrar en lo que estáis trabajando que seguro que resulta de mucho interés. Pues es que ricasco a todas, Itziar, cuando quieras te damos paso. Esta es la segunda sesión del grupo Cultura, Cognición y Emoción. Ya hicimos una presentación bastante extensa y para que no nos coma el tiempo, hoy voy a hacer muy breve porque ellas mismas también van a contextualizar su investigación. Solo decir que estarán con nosotros la doctora Magdalena Bobovic, que es una investigadora, Ramón y Cajal y también Iker Bask. Bueno, lleva varias líneas, ella misma las va a contar. La doctora Susana Conejero, bueno, que es doctora en psicología, inició su labor docente en la Universidad Pública de Navarra y lleva ya bastante tiempo también en la UPV entre nosotras y miembro del equipo. Y Edurne Martínez, también doctora en psicología. Ella trabaja la línea más de organizacional, es actualmente la directora del Departamento de Psicología Social y, como digo, muy breve para que tengáis el tiempo que necesitáis para todas estas investigaciones y líneas súper interesantes que estáis liderando. Gracias. Le doy la palabra a Magda, creo que comienzas tú. Sí, eso es, sí. Hola, buenas tardes, Arachaldeón. Voy a compartir la presentación y... mm, vale, ¿se ve bien? Sí, vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por escuchar nuestro trabajo. Yo voy a presentar, bueno, en realidad tres líneas de investigación y varias investigaciones dentro de cada una de las líneas. Y voy a empezar, bueno, y todas estas líneas creo que podemos incluir, como no, en un abanico más amplio de estudios sobre relaciones intergrupales, estos procesos grupales, ¿no? que ya se ha mencionado antes. Voy a empezar con la primera línea titulada Estrategias de intervención orientadas a la promoción de la justicia social, diversidad e inclusividad. Y voy a presentar varios estudios de carácter experimental, pero también cuyo objetivo es, bueno, intervenir, ¿no? como en la comunidad, en la sociedad, para concienciar sobre pues algunos aspectos como, por ejemplo, la diversidad o la discriminación que sufren las personas que pertenecen a minorías étnicas, personas migradas o refugiadas. Y bueno, creo que no, que es importante empezar con, siempre con la pregunta, ¿no? ¿Para qué estamos realizando esa investigación? Entonces, esta línea, ¿no? como de investigación, quizás más ampliamente, que responder a la pregunta, ¿no? ¿Qué impacto social pueden tener diferentes narrativas o representaciones de las personas migradas? ¿O qué tipo de narrativas o representaciones pueden ser útiles, ¿no? para cambiar la percepción y el trato, ¿no? que damos a las personas que vienen de otras culturas, ¿no? a la nuestra?
Bueno, he puesto esta foto, ¿no? Que igual es una foto clásica, igual que también ha impactado, ¿no? La percepción de las personas migradas, familias, y esas representaciones no son, o esas imágenes sí son presentes, ¿no? Como en en la historia y como en nuestros contextos culturales, y han tenido impacto en cómo se perciben, ¿no? Como diferentes colectivos sociales, no solamente personas migradas, pero también otros colectivos oprimidos o discriminados. Primer proyecto que voy a intentar contar lo más rápido posible, si luego hay preguntas podemos, ¿no? Pararnos un ratito. Es un proyecto en el que intentamos estudiar en qué medida, ¿no? Como el contenido emocional en esas imágenes puede tener el impacto en la percepción de las personas migradas, y cuál es el papel de algunas emociones, como por ejemplo la compasión o como emociones empáticas. Bueno, y me gustaría empezar, ¿no? También, bueno, llevando, ¿no? Como esa nuestra investigación a la realidad y a qué debates o preguntas responde, con la imagen que quizás nos suena de un niño sirio llamado Alan Kurdi, ¿no? Y esa imagen de ese niño, ¿no? Que apareció en una playa turca ahogado, se ha convertido en una representación reconocida de la crisis humanitaria de las personas refugiadas, y, ¿no? Como de alguna manera ha puesto rostro humano, ¿no? Ha humanizado el sufrimiento de las personas refugiadas. Varios estudios, bueno, y también análisis, ¿no? Más teóricos han demostrado que esa imagen y también otras imágenes parecidas han tenido un impacto emocional muy relevante, ¿no? En la sociedad europea, y realmente ha provocado, ¿no? Como el cambio de la opinión pública, e incluso podía llevar al incremento en las donaciones que se, ¿no? Como ofrecían para apoyar a la población refugiada. Entonces vemos que esas imágenes sí son muy relevantes. Sin embargo, también esas imágenes activan preocupaciones éticas porque implican, bueno, mostrar públicamente, ¿no? Como tragedias personales, significa, ¿no? Como explotar el sufrimiento de las personas, o quizás periodismo, ¿no? Más sensacionalista. También quizás hay un sesgo occidental en cómo percibimos, ¿no? La percepción de las personas refugiadas, sin tener en cuenta, ¿no? La dignidad, privacidad, ¿no? Como de sus cuerpos, y de esa forma, ¿no? Se también perpetúan ciertos estereotipos de vulnerabilidad, victimismo, ¿no? Y también provocan simpatía muy selectiva, condicionada, ¿no? Por ese victimismo. Entonces hay como ese debate respecto, ¿no? Como al papel de las imágenes de las personas refugiadas. A ver, uy, ahora no me... Vale. Que se ha dado, y creo que actualmente también, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, ¿no? Como en Gaza, el genocidio, también las representaciones mediáticas, ¿no? De la llamada también por algunos académicos o académicas vulnerabilidad encarnada, se utiliza cada vez más para impulsar acciones políticas, ¿no? Y atraer la atención, ¿no? Como hacia estas injusticias globales. Y por ello, bueno, creemos que sí es relevante estudiar el impacto que pueden tener, ¿no? Como esas imágenes tan emotivas sobre la opinión pública, ¿no? Y la pregunta es, ¿logran esos objetivos de, ¿no? Como activar la simpatía, empatía, o también fomentar, ¿no? La acción política y social? O quizás refuerzan más bien estos estereotipos, ¿no? Que he mencionado previamente. Bueno, lo que sabemos que por lo general la manera de representar a las personas migradas, o más concretamente refugiadas, los medios de comunicación, sí implica cierta deshumanización. Por lo general, las imágenes que aparecen son imágenes, ¿no? Masificadas, personas migradas o refugiadas en grandes grupos y sin rasgos faciales muy visibles, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, especialmente si pensamos, ¿no? en las personas refugiadas de Ucrania, en las imágenes que aparecían en los medios de comunicación, quizás veíamos más rostros humanos, personas que también expresaban emociones, y muchas veces se veían expresando su sufrimiento a través del llanto, ¿no? Y lágrimas emocionales. Entonces nos interesaba en particular ver el impacto de esas imágenes de expresión de sufrimiento a través del llanto, ¿no? O las lágrimas. Bueno, lo que sabemos ya de psicología más básica es que
percibir o ver a una persona llorando tiene el impacto social, ¿no? Tiene como efectos interpersonales y grandes estudios transculturales bastante recientes muestran que en distintas culturas las lágrimas emocionales sí activan disposición a ofrecer ayuda, ¿no? O apoyo emocional a la persona que necesita ayuda, ¿no? Si está expresando su sufrimiento. Sin embargo, se sabe mucho menos, ¿no? Cómo estas lágrimas emocionales pues, pueden provocar diferentes, bueno, este tipo de respuesta en contextos más conflictivos, donde, ¿no? La relación quizás llega a ser como ya más intergrupal, ¿no? Como la distribución de poder más asimétrico y donde se pueden activar también ciertas amenazas, ¿no? Ante el exogrupo, como por ejemplo las personas migradas o refugiadas que llegan a nuestros, ¿no? Entre comillas, países. Vale. En estos estudios nos basamos además en un modelo que propone que emociones sirven como información social, el modelo EASY, ¿no? Suena muy bien, el que propone que ante la expresión emocional, bueno, las personas reaccionan, ¿no? De distinta forma, como pues expresión emocional de una persona puede activar en nosotras un comportamiento o de aproximación o de evitación, por ejemplo, y eso se verá explicado por lo que sentimos, ¿no? Al ver esa expresión emocional y por cómo percibimos, ¿no? Esa expresión. Por ejemplo, si sentimos miedo ante esa expresión o alegría, compasión, enfado, etcétera, o por ejemplo, si percibimos a esa persona como vulnerable o quizás muy cariñosa o amenazante, ¿no? Y eso va a influir en cómo vamos a responder, ¿no? En acción. Bueno, y más en particular nos interesaba el papel de la compasión, una emoción orientada más, ¿no? Como al sufrimiento de las demás personas y que sabemos que, ¿no? Cómo se relaciona con, bueno, también respuestas más prosociales. Y se ve vinculada también a otras emociones, ¿no? Como autotrascendentes, orientadas a las demás personas, como por ejemplo sentirnos conmovidas o sentir empatía, ¿no? Como posible respuesta, ¿no? Al llanto de otra persona. Bueno, y primero hemos realizado 3 estudios experimentales, es decir, en los que de forma aleatoria mostramos a las personas participantes imágenes de una persona migrada o refugiada. Y en estos experimentos, 3 experimentos, ¿no? Con personas adultas nacidas en España, las personas veían pues, una de las 3, por ejemplo, imágenes, o luego veremos 4 imágenes, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos con una expresión neutra, con una expresión triste o con lágrimas emocionales, ¿no? Para que se vea cómo fue el diseño experimental. En el estudio 2, pues, en el primer estudio fue un chico rumano que presentábamos, ¿no? En la imagen. En el segundo estudio fue un chico marroquí. Bueno, también veis que hay una condición de sonrisa que nos servía como condición de comparación, pero no voy a entrar en estos detalles en esta charla. Y en el tercer estudio, además de presentar, ¿no? al mismo chico como un refugiado sirio, también en otra condición contamos a las personas participantes que era de su propio país, ¿vale? Bueno, que tampoco voy a detallar mucho, ¿no? Como esos efectos muy específicos, pero bueno, para que se vea cómo fue el diseño experimental en estos 3 estudios. Bueno, y resumiendo, ¿no? Como es una imagen que simboliza los resultados de estos 3 estudios, ¿no? Como es una charla divulgativa para explicarlo de forma más entendible, lo que sí que hemos visto es lo que también esperamos, que al ver una imagen, ¿no? Como la barra verde representa la imagen con lágrimas, ¿no? La azul, la imagen con expresión triste y la gris, la imagen con expresión neutra, vemos que la imagen con lágrimas emocionales activaba más compasión que las otras 2 condiciones, ¿no? Entonces, efectivamente, había como un efecto gradual. Tristeza también activaba algo de compasión,
pero cuando vemos a alguien llorando, efectivamente sentimos, ¿no? Como estas emociones compasivas y no se activaba nada de como sensación de incomodidad o de discomfort, que también se podría argumentar que, ¿no? Cuando en esas situaciones podríamos sentir, según la teoría. De la misma manera, esas imágenes con personas migradas, ¿no? Llorando, comparado con la condición experimental, activaban más disposición a ofrecerle a esa persona, ¿no? Como apoyo emocional y también más disposición a donar a una ONG que ayudaría a esta persona en concreto, ¿no? Como estaríamos dispuestos también a caridad para apoyar, ¿no? Como ayudar a esta persona que necesita ayuda. Y finalmente, estos efectos en la disposición prosocial, ¿no? A la persona migrada se veían explicados por nuestros sentimientos compasivos, ¿no? Y eso se daba con todas las variables de resultado, ¿no? Como esta disposición a ofrecer apoyo o, ¿no? Como apoyo emocional, como también disposición a ofrecer como esas donaciones y también en este caso había un efecto indirecto, digamos, como solamente mecanismo en la disposición a participar en acciones como más concretas, como ayudarle a esa persona, por ejemplo, en realizar trámites, ¿no? Como administrativos, ¿no? Va. Bueno, este es el artículo, ¿no? Que hemos publicado con algunas compañeras de la Universidad del País Vasco y, bueno, y otros países. Y esta línea se ha seguido desarrollando más, ¿no? Nos interesaba ver qué efectos estas imágenes podrían tener más allá de solamente ofrecer el apoyo emocional a esta persona o ofrecer, ¿no? Como disposición, pues ayudarle a esta persona en concreto. O sea, eran resultados más bien interpersonales. ¿No? Eso es lo que hemos visto y nos interesaba saber si estas imágenes podrían también traducirse o generalizarse a disposición de ayudar a todo el grupo. Entonces, este proceso más ya intergrupal, ¿no? Como más que interpersonal. Y además se sabe muy poco y bueno, en general en psicología social tendemos a ¿no? Como usar muchos cuestionarios y en menor medida centrarnos en la conducta. Y en estos estudios hemos introducido medidas de conducta real, que eran donaciones monetarias, apoyar como iniciativas bueno, de solidaridad con personas refugiadas. Bueno, otro aspecto interesante de este estudio es que introducimos dos tipos de ayuda, ¿no? Hay modelos de ayuda intergrupal que proponen que, por un lado, podemos estar dispuestas, ¿no? A ayudar a las personas o grupos que necesitan ayuda, pues ofrecer ayuda más inmediata, llamada orientada a la dependencia, que podría ser, por ejemplo, ofrecer, ¿no? Como comida, ropa, asistencia médica, ¿no? Como de urgencia, o ofrecer ayuda más orientada al empoderamiento y autonomía, como podría ser, no sé, apoyar iniciativas de formación educativas o, ¿no? Como, o garantizar derechos de participación política, ¿no? A las personas refugiadas. Entonces, como son dos tipos de ayuda y pensábamos que quizás estas imágenes podrían, ¿no? Traducirse más en un tipo de ayuda u otro, dependiendo del tipo de emoción que se activa, ¿no? Por un lado, se espera, basándonos en la literatura, que las emociones compasivas llevarían más a esa ayuda orientada a la dependencia, mientras que el enfado moral, ¿no? La rabia o indignación que nos puede provocar también ver esa injusticia, podría llevar más a la ayuda orientada a la autonomía, ¿vale? Y bueno, y también queríamos ver, bueno, qué pasaría con las donaciones. Esas donaciones fueron orientadas más bien como ayuda orientada a la autonomía, porque eran iniciativas que permitirían dar como la voz, ¿no? A las personas refugiadas. Yo ya lo contaré más adelante. Bueno, realizamos tres experimentos online, un cuasi experimento de campo en el contexto de Países Bajos en este caso. Como veis, creo que ¿no? Como más de casi, creo que 3.000 personas en total, entonces como son datos bastante amplios. ¿Y qué es lo que hicimos? En este caso también utilizamos materiales
más reales, no imágenes estandarizadas, ¿no? De las bases de fotos con expresiones emocionales, sino utilizamos imágenes de personas refugiadas reales, colaborando con una organización, Refugee Today. En unos experimentos utilizamos extractos de una entrevista con una solicitante de asilo de Siria, y en uno de los estudios había también una narrativa, ¿no?, más desarrollada sobre su experiencia. En el segundo estudio no había esa narrativa para ver si puede tener impacto. Y los estudios, perdonadme, estudios 3 y 4 utilizamos esas fotos preciosas, ¿no?, de las personas refugiadas tomadas por Martin Taulov, el periodista visual y activista, pues, de Refugee Today. Y esas imágenes manipulamos digitalmente, es decir, añadimos lágrimas emocionales. Eso hicieron diseñadores gráficos, ¿no?, profesionales, de forma bastante, ¿no?, como creo que, ¿no?, como bastante realista. Añadimos esas lágrimas a las imágenes de esas personas refugiadas reales, ¿no?, de diferentes países, para que veáis, ¿no?, cómo se ha manipulado la foto. Y bueno, entonces en estos estudios, después de estar expuestas las personas participantes o a uno de los vídeos con lágrimas o sin lágrimas, o una imagen de una persona refugiada al azar, ¿no?, sin lágrima o lágrima, respondían un breve cuestionario y tenían oportunidad de donar dinero. Lo interesante quizás es, ¿no?, como que el tercer estudio fue un experimento, cuasi experimento de campo, en el contexto de un festival de ciencia en Utrecht, Holanda, que se llama Bedveter Festival, y que, bueno, manipulamos de alguna manera, ¿no?, como la expresión emocional, lo de la presencia de lágrima o no, durante una exposición de fotos, que era como un experimento social entre muchos otros experimentos sociales, ¿no? Bueno, no voy a detallar más, y luego hay preguntas, podemos profundizar un poquito más, pero os voy a contar que otra vez replicamos el efecto en la compasión. Aquí, para entender bien, porque mostraré más gráficos de esta manera, estamos promediando los efectos de la foto con lágrima en los 4 estudios, ¿no? Entonces, si este diamante no pasa por esa, ¿no?, como línea aquí no continua, significa que había un efecto realmente de la expresión emocional sobre, ¿no?, la compasión que las personas participantes sentían ante la foto. O sea, se sentía más compasión cuando se veía la foto con lágrima emocional que cuando las personas participantes veían una foto más bien neutra, ¿no? Y, por ejemplo, no hemos visto efectos, en algunos estudios medimos también el enfado, pero aquí al final no había efectos, entonces ya no hemos profundizado más en el papel de enfado, la verdad. Bueno, y otra vez vemos que lo que explicaba por qué las personas participantes estaban dispuestas, ¿no?, a ofrecer ayuda orientada a la autonomía o a la autonomía o a la dependencia, fueron esos sentimientos compasivos, ¿no?, en ambos casos, que quizás no era tan esperado en el caso de la ayuda orientada a la autonomía, pero al final fue clave, la emoción clave, la compasión, ¿no?, como emociones empáticas que se activaban. Y lo mismo ocurría también con la donación real, el efecto del mecanismo, ¿no?, como a través de la compasión sobre la donación. Bueno, aquí es el como resumen, ¿no?, de estos 3 efectos, y los colaboradores, colaboradoras y personas voluntarias, estudiantes voluntarias que nos ayudaron en realizar este estudio y la publicación que se ha, bueno, en la que hemos, pues, contado esa investigación, por si queréis profundizar. Vale, ahora muy brevemente voy a contar un experimento más muy interesante realizado en colaboración con Itzi y Susana también, en el que hemos analizado los efectos de las narrativas sobre referentes morales, ¿no?, o ejemplos morales como una estrategia para activar emociones de autotrascendencia y promover también actitudes más prosociales hacia las personas migradas. Este estudio realizamos en el contexto de la pandemia,
Y bueno, como sabemos, ¿no? Durante el confinamiento, los y las trabajadoras esenciales, ¿no? mostraron una respuesta ejemplar en la primera línea, ¿no? como realizando trabajos pues, en el ámbito de, ¿no? como sanidad, pero no solamente, ¿no? También alimentándonos, trabajando en los supermercados, recogiendo fruta o limpiando las calles, ¿no? Y esos trabajos han activado cierta, ¿no? como gratitud y admiración posteriormente. Y es importante destacar como que las personas migradas representaban, ¿no? un porcentaje significativo de estos trabajadores y trabajadoras en toda la Unión Europea. Y hemos pensado, ¿no? como que estas historias podrían ser también relevantes, ¿no? para cambiar la percepción y actitudes hacia la inmigración. Y de hecho no fue solamente nuestra idea, porque en este estudio utilizamos una campaña real realizada por el gobierno de Navarra, campaña llamada Esenciales, ¿no? que quiso como ejemplificar la contribución de los y de las trabajadoras esenciales migrados navarros durante la pandemia del COVID-19. En este estudio utilizamos, por otro lado, ¿no? como el marco teórico que nos permitía también poner a prueba ciertas hipótesis, el marco de ejemplos morales. O sea, ya hay investigación más bien del campo de ¿no? Estudios sobre la reconciliación y relaciones intergrupales en contextos de conflicto y postconflicto, y se sabe que la exposición a las narrativas sobre ¿no? como estos actos morales ejemplares sí pueden servir para mejorar relaciones intergrupales, ¿no? Y quizás si os suena la película El pianista, ¿no? Pensamos, ¿no? como en ese oficial nazi que ayudó, ¿no? como a un pianista judío, y bueno, y era como, ¿no? como una excepción quizás a la regla, ¿no? en el contexto bueno, del Holocausto, ¿no? Y bueno, y se ha visto en algunos experimentos que exposición a estas narrativas, como esta, por ejemplo, de Wilhelm Hosenfeld, pues pueden tener efectos positivos. A la vez sabemos, ¿no? como de otras investigaciones, que, ¿no? como que estas narrativas sobre ¿no? como actos morales o heroicos nos inspiran también, activan la inspiración, la gratitud o la admiración. Y hemos también pensado que es relevante estudiar estos procesos emocionales para entender ¿no? por qué pues esas narrativas se traducen como en más prosocialidad hacia las personas migradas. Bueno, en este estudio, como he dicho, hemos utilizado narrativas reales y bueno, ya estoy acabando, que estoy viendo el tiempo para no alargarme mucho en esta línea más. Hemos utilizado ¿no? vídeos reales de personas migradas en Navarra que veis aquí, ¿no? como estas seis historias que hemos como piloteado previamente y que sí se percibían como trabajos esenciales. Pues Paula trabajaba en una residencia de mayores, en Barca, ¿no? Era médico, Jordan tenía una panadería, Melinda recogía fruta y verdura, ¿no? en el campo, María Esther trabajaba en un supermercado y Jacques limpiaba las calles, el barrendero. Y excluimos, ¿no? como de estas narrativas esenciales otras dos historias que en este estudio piloto no se percibieron como tan esenciales, que era el caso de Adil, que era peluquero, y Zikong, quien tenía como una tienda. Finalmente, creamos también condición de control, ¿no? para ver el efecto real de esas narrativas. Y bueno, los vídeos de control fueron vídeos neutros, también de personas migradas, en las que esas personas pues contaban un poquito qué acababan de comprar en un supermercado. Lo que hemos visto que tal y como esperábamos, bueno, aquí vemos como etiquetas en inglés, pero me imagino que se entiende que la condición del trabajo esencial, ¿no? Estas seis primeros vídeos, en su conjunto, sí activaban más admiración, más gratitud, más sentirse conmovidas, más esperanza y más confianza hacia las personas migradas, ¿vale? Entonces, como fue un efecto, bueno, esperado en estas emociones, ¿no? De quizás como más trascendencia, más orientadas hacia los demás, sobre todo.
Además, hemos visto que ese efecto fue como más pequeñito, pero las personas participantes, que eran personas navarras, ¿no? Una muestra de un panel, ¿no? de 800 personas, sí estaban más dispuestas a implicarse en conducta prosocial hacia las personas migradas, en la condición también de la narrativa de trabajo esencial. Y aunque ¿no? este efecto en la donación real, aquí también hemos medido donación real a Sosracismo Navarra, en puntos que, ¿no? como que se ofrecía desde el panel a las personas participantes, también había como una diferencia de como casi 5 puntos en la donación en la condición de trabajo esencial, ¿no? O sea, 24 por ciento de las personas participantes estaban dispuestas a donar los puntos que ganaban por la participación en el estudio a racismo en esa condición, comparado con las otras demás, que veis que no llegaban a 20, ¿no? por ciento de personas. Bueno, y otra vez también aquí vemos que las emociones de autotrascendencia, ¿no? como en los otros estudios fue la compasión, en este caso admiración, gratitud, sentirse conmovido y esperanza, sí eran otra vez el mecanismo que explicaba esos efectos en la ayuda o intención de ayuda prosocial, de ayuda o de donación, ¿no? a una ONG que ayudaba a las personas migradas. Bueno, estas son las colaboradoras y el artículo resultante de esta investigación. Y en realidad aquí acaba la primera línea. No sé si podemos parar un par de minutos, pero si hay alguna pregunta o comentario y si no, seguiremos. Pero voy a dejar un momento aquí a que se pueda preguntar. Y para que podamos parar un poco, porque sé que fue mucha información. Ahora pasaremos a otra línea. No hay preguntas ni comentarios. Bueno, también si no hay ahora y si tenemos tiempo se puede hacer preguntas más adelante. ¿No? Vale, gracias. Perfecto, voy a compartir otra vez la pantalla. Y bueno, por ahora vamos a seguir, bueno, por ahora, realmente vamos a seguir un poquito De hecho, una con el pregunta que tema. se me ha ocurrido, perdona Magdalena. Sí, sí. Estaba pensando yo ¿no? por qué imagen tenían también de SOS Navarra, por ejemplo, si eso lo Ujú. habéis medido, ¿no? Porque, bueno, hay personas que podrían directamente, pero igual en las organizaciones no confían o cosas así. Sí, es muy buena pregunta. Realmente no hemos recogido esa información, pero es cierto que a lo mejor sí, ¿no? Como las personas participantes estarían dispuestas a donar dinero, no sé, a Cáritas, ¿no? A otra organización, dependiendo igual de su, ¿no? también orientación política, o su experiencia o conocimiento de estas organizaciones. Bueno, en este caso, claro, fue una donación real. Nunca ha sido mucho dinero porque en el fondo son puntos que representan quizás, ¿no? Como entre 1 y 3 euros. Igual las personas participantes donan, no sé, como pues 50 céntimos, ¿no? Entonces como que fue una donación muy simbólica, pero que donábamos realmente a esa ONG. Y sí es una limitación en este caso, pero tengo que, ¿no? como decir que en los estudios sobre las lágrimas emocionales, ahí, por ejemplo, en algunos estudios la donación fue a la organización Refugee Today, que igual también es muy menos conocida, pero por ejemplo en el último estudio ya ofrecíamos la posibilidad de, ¿no? como de donar dinero a ACNUR, que quizás se conoce más y no hemos visto diferencias muy claras, Ya. ¿no? en este sentido. Bueno, pero yo creo que sí que es muy relevante y es muy buena pregunta. A lo mejor en los futuros estudios se podría dar la posibilidad de elegir, ¿no? entre varias, por ejemplo, ONG, ¿no? Como quiero donar tanto dinero y me gustaría que fuese a esta organización. Todas, por ejemplo, las que trabajan con personas migradas, pero realmente elegir una de las ONGs sí podría ser interesante. Muchas gracias, sí, es una buena sugerencia, la verdad. Sí. Muy bien, perfecto. Vale, pues vamos a seguir con la siguiente línea, que eso que lo que quería decir, que tiene que ver, ¿no? también con
la temática de la inmigración, porque bueno, tengo que admitir, ¿no? Como que mi línea de investigación en relaciones intergrupales, principalmente, ¿no? Como aborda la temática, no problemática, yo diría más bien, de las migraciones. Y esta segunda línea se titula Aculturación y el empoderamiento de las minorías étnicas. Bueno, aunque igual hablaré de la aculturación en el sentido un poco más amplio y el empoderamiento también en un sentido más amplio, como veréis. Bueno, y para, ¿no? Como un poquito también introducir este concepto y entender, ¿no? Como su amplitud, me gustaría empezar, ¿no? Como con comentar que la aculturación es un proceso eh, multicomponente y multidimensional, ¿no? Por ejemplo, algunos autores plantean, ¿no? Como que la aculturación se expresa a través del aprendizaje de competencias culturales, como puede ser, por ejemplo, el idioma, pero más recientemente se, por ejemplo, estudia también el ajuste cultural o emocional, ¿no? En qué medida, pues bueno, las personas, por ejemplo, migradas son capaces de interpretar las emociones que se expresan, ¿no? En dada cultura o expresar sus emociones de tal manera que se entiendan, ¿no? Para dar un ejemplo. Por otro lado, ¿no? Hay otro grupo de procesos aculturativos que tienen que ver con el posicionamiento cultural, más bien, ¿no? Como por ejemplo nuestra identidad, en qué medida nos sentimos, ¿no? Del lugar o sentimos que un vínculo a ese lugar o a esa cultura. Y bueno, que por ejemplo se puede también estudiar no solamente con cuestionarios como nosotros, pero también con las historias de vida, ¿no? Eso es lo que mencionan algunos autores, autoras. Y finalmente también se expresa en la participación cultural, ¿no? De las personas migradas, como pueden ser, ¿no? Como las prácticas culturales o interacciones, redes sociales que tenemos, ¿no? Como personas migradas, ¿no? Amistades o relaciones, no sé, más superficiales, ¿no? En el vecindario, etcétera. Bueno, en esta charla me centraré sobre todo en la participación cultural y en el posicionamiento cultural. Y bueno, ya se sabe que la aculturación tiene impacto directo, ¿no? En el bienestar, pero en los estudios que hemos hecho queríamos, ¿no? Bueno, de alguna manera profundizar en estas relaciones y también bueno, ampliar el concepto del bienestar, ¿no? Porque por un lado podemos pensar que es importante que se cree una, ¿no? sociedad más cohesionada, de bienestar también, ¿no? Pero también es importante enfatizar y defender, ¿no? los derechos de los colectivos, ¿no? más discriminados y por otro lado también promover su participación en la sociedad. Y la pregunta es si son compatibles. Nosotras proponemos que sí, ¿no? Que diferentes componentes del bienestar pueden allegarse como más individuales, ¿no? Como más bienestar afectivo o psicológico, pero también hay otros aspectos de bienestar que tienen que ver con cómo estamos en la sociedad, que es el bienestar social. Incluso podemos pensar en la participación social como ya como ese nivel más amplio o bueno, más centrado, ¿no? en la justicia social de lo que podemos entender por una sociedad de bienestar. Bueno, primero hablando de la identidad social, bueno, vamos a ver a qué hora tendría que, no sé a qué hora hemos empezado realmente para también yo ver el tiempo, pero voy a intentar ir, no alargarme mucho. Y tengo todavía 15 minutos, voy a preguntar, porque, bueno, no se oye, pero bueno, voy a ir. Has comenzado, Magdalena, a las 4:05. A las 4:05. Bueno, yo la presentación, no sé si he empezado a las 4:05, pero bueno, vale, voy siguiendo. Vale, la identidad social por un lado y por otro lado, ya he dicho como las relaciones intersociales. Bueno, por un lado, lo que sugiere la literatura es que la identidad social puede servir como cura social
y se ha propuesto, ¿no? como que puede defender de los efectos negativos de la discriminación sobre la salud mental o el bienestar. Por otro lado, el modelo de rechazo-desidentificación propone que el rechazo social puede provocar desidentificación con la cultura receptora. Entonces es importante, ¿no? Como de qué componente de la identidad estamos hablando y bueno, que esa discriminación puede tener consecuencias, ¿no? En procesos identitarios y luego en el bienestar. Bueno, entonces, en un conjunto de estudios hemos estudiado estos procesos con personas refugiadas en Países Bajos y hemos visto que efectivamente la discriminación percibida llevaba en casi todos los grupos de personas refugiadas que hemos estudiado a una mayor identificación con su cultura de origen y eso, ¿no? Como de alguna manera protegía a las personas migradas de los efectos negativos de la discriminación y a la vez se sentían menos identificadas con las personas holandesas, ¿no? Ante esa discriminación y eso explicaba, ¿no? Como peor felicidad de esas personas refugiadas. En el País Vasco hemos observado procesos similares, aunque sí hemos replicado el efecto en la desidentificación con la cultura receptora, cultura vasca, pero también hemos visto la desidentificación con la cultura de origen. Entonces es como, ¿no? como la discriminación priva a las personas migradas de esa fuente de bienestar o de la cura social que puede ser la identidad social, ¿no? y pertenencia a un grupo. Bueno, ese fue el trabajo también que hemos publicado y también me gustaría, ¿no? hablar de cómo esos efectos de la identidad en la acción colectiva y lo que hemos visto, ¿no? como en algunos datos que tenemos, que sobre todo son las identidades politizadas, como la identidad, por ejemplo, de persona migrante o migrada, las que movilizan, ¿no? a las personas inmigrantes a favor de los derechos de las personas inmigrantes de su cultura de origen o incluso de todas las personas inmigrantes. Además, estas identidades más supraordenadas como la identidad global también pueden llevar a esa movilización. Y nos podemos preguntar, ¿es buena esa movilización o compatible con el bienestar? Pues sí, porque vemos que es realmente la movilización social y no la individual más basada en la meritocracia que llevaba siempre a mayor bienestar social y psicológico, ¿no? Y eso creo que también es interesante, ver que como la movilización social y participación social es una fuente de bienestar o es compatible con, ¿no? como con esa cohesión social. Vale, en cuanto a las interacciones con ¿no? diferentes grupos, ¿no? como en la sociedad en la que viven las personas migradas, partimos ¿no? como del marco teórico de la hipótesis de contacto que propone que ¿no? como que entrar en contacto con otros grupos reduciría el prejuicio. Sin embargo, se han visto efectos asimétricos en este caso, con los efectos menos fuertes para las personas que pertenecen a ¿no? como colectivos discriminados, comparado con las personas ¿no? que pertenecen a grupos de estatus más privilegiado. Queríamos preguntarnos ¿no? cuáles son las implicaciones ¿no? de ese contacto que tienen las personas migradas, por ejemplo, ¿no? para su bienestar. Y por en una serie de estudios hemos visto que participar en actividades interculturales que pueden ¿no? ser la fuente de ese contacto sí que aumentan el bienestar de las personas tanto migradas como miembros de la cultura ¿no? de acogida y a través de procesos también emocionales, que es otro trabajo que tenemos. Y bueno, en otra línea de trabajo también nos interesaba ver si este contacto, interacciones con las personas de la cultura ¿no? como de acogida podían movilizar o desmovilizar a las personas migradas, porque la literatura sí que ha cuestionado ¿no? como el papel de esa cohesión social, contacto en la movilización en este caso. Bueno, en nuestro estudio queríamos ver también qué tipo de procesos explican estos efectos y qué tipo de creencias justificadoras pueden utilizar las personas migradas. Y lo que hemos visto en nuestros estudios, aquí vemos dos estudios realizados, uno en el País Vasco y otro con ¿no? como datos de panel de todo el estado, es que
tener amistades de la cultura receptora, o sea, con las personas vascas o españolas, se asociaba a la cierta como desmovilización o menor apoyo al cambio social entre las personas inmigradas, porque se justificaba más bueno, la ideología más basada en la meritocracia, ¿no? Que cualquier persona inmigrante puede encajar en la sociedad si se esfuerza lo suficiente. Lo llamamos permeabilidad, ¿no? en nuestros estudios. Vale, ese es otro trabajo. Y es también interesante ver cómo, ¿no? Como por ejemplo fue la identidad de persona migrante la que movilizaba, ¿no? También el contacto con las personas o del propio país o personas migradas de otras culturas, fueran estas relaciones realmente las que sí movilizan a las personas migradas, ¿no? A diferentes niveles. Entonces, en realidad, esas relaciones con las personas de la cultura de acogida son importantes para el bienestar y la cohesión social, pero para la movilización social es importante tener relaciones con otras personas de colectivos, ¿no? También discriminados, con las que podemos compartir esas experiencias, ¿no? Y tomar conciencia de la desigualdad. Bueno, y además esa identidad migrante que he mencionado antes es el proceso que explica, ¿no? Como, por qué esas interacciones movilizan a las personas migradas, ¿no? Cuanto más contacto hay con las personas de otras culturas o de mi propio país, más identificada me siento, ¿no? Con esa identidad politizada de persona migrada y más me quiero movilizar. Bueno, voy aquí a soltar estas ya diapositivas de resumen y voy a pasar ya a la siguiente parte y esa, bueno, espero, es mucho más corta y espero realmente contarlo en 3 minutos, si os parece bien. Y así, porque ahora ya sé que ya estoy pasándome del tiempo, pero lo cuento en 2 minutos muy brevemente. Bueno, en este estudio nos interesaba, al final he decidido contar algo que tiene que ver con el conflicto también, pensando, ¿no? en las personas migradas cuando llegan a las fronteras de nuestros países, ¿no? Y es realmente un conflicto también intergrupal, ¿no? ¿Qué hacer con estas personas? ¿En qué medida queremos bueno, que entren, ¿no? a nuestro territorio o no, ¿no? Entonces, como en este caso nos hemos centrado en actitudes hacia las políticas restrictivas hacia las personas migradas y nos hemos centrado en el papel de la identificación europea, preguntándonos si puede ser una identidad más inclusiva, ¿no? más abierta a estos colectivos o quizás puede ser una identidad que va a reforzar el rechazo, ¿no? y activar más amenaza, percepción de amenaza en respuesta, ¿no? a esa situación. Vale, ¿no? Entonces, como he dicho, la identificación europea podría, ¿no? como ser como esa identidad más supraordenada, más inclusiva, y eso sugiere la literatura, o por otro lado hay algunos estudios que proponen que realmente la identificación europea puede estar relacionada con actitudes contrarias a la inmigración. Entonces, eso queríamos resolver en nuestra investigación y nos hemos centrado, ¿no? en diferente acuerdo con diferentes políticas, ¿no? políticas de la integración por un lado, pero sobre todo, aquí veis como ejemplos de los ítems que se han usado, porque creo que en este caso sí puede ayudar. Y por otro lado, con las políticas más restrictivas, que quizás fue lo más interesante, que implican tanto la fortificación de las fronteras externas como las internas, ¿no? Aumento de la seguridad o el acuerdo con el cierre de fronteras para que no entren personas migradas. Y la percepción de amenaza era el proceso explicativo, nos centramos sobre todo en la percepción de la amenaza realista, es decir, ¿no? como la percepción de que el exogrupo amenaza el bienestar o la seguridad o los recursos del endogrupo. Vale. Y hemos realizado 5 estudios. Básicamente en todos hemos encontrado lo mismo y es muy interesante, ¿no? que la identificación con Europa se asociaba con más acuerdo con el cierre de fronteras, más acuerdo con aumento de control, ¿no? en las ciudades europeas y por lo general menor acuerdo con las políticas pro integración de personas migradas, y estos procesos siempre se veían explicados por la amenaza realista. ¿No? Como lo hemos hecho en contexto de actitudes hacia las personas refugiadas en el estudio 1,
en el contexto de la amenaza, ¿no?, del terrorismo después de los atentados en Bruselas también, ¿no?, como que era como amenaza muy concreta y muy inmediata. En el estudio 3, bueno, en Bruselas primero y luego en Barcelona hemos replicado el mismo resultado. En el estudio 3, la amenaza que tiene que ver más bien con la población musulmana, ¿no?, y como políticas restrictivas hacia esa población en concreto. Y finalmente el estudio 5, hemos manipulado la identificación europea, o más bien como aspectos positivos de la identificación europea, en un experimento, ¿no?, para ver realmente que hay una relación causal. Bueno, esos son datos ¿no?, como cualitativos de esta manipulación experimental, pero hemos replicado otra vez el efecto de la identificación europea en las políticas restrictivas y efecto negativo en las de prointegración a través de la amenaza realista. Y bueno, aquí bueno, este es el estudio que hemos realizado y voy a parar aquí. Bueno, pasándome, yo creo que 5 minutos o menos, porque yo creo que no he empezado ahí 5. Bueno, muchas gracias y no sé si hay un minuto para alguna pregunta. Fueron muchas cosas y también, ¿no?, como muy seguido, pero es lo que también ha tocado en el programa. Vale, bueno, si no hay preguntas, yo creo que no, luego habrán grabaciones también, pues podemos pasar ya a la siguiente ponencia. Bueno, Susana, espero no haberte robado mucho tiempo, pero sí, yo creo que más o menos he entrado en los 45 minutos. Bueno, pues muchas gracias y entiendo que podemos seguir con la siguiente presentación. Yo me voy a despedir desgraciadamente, pero ya compartiremos estos materiales entre nosotras más adelante. Bueno, gracias y un saludo a todo el mundo. Gracias, Magdalena. Ahora Gracias. la siguiente compañera. Creo que es Susana, ¿no? Adelante, Susana. Hola, buenas tardes. Hola, ¿se me escucha? Sí. Exactamente. Ah, vale. Muy bien, muy bien. Pues nada, voy a compartir el documento. Vale, ahora. Muy bien. Bueno, pues mi nombre es Susana Conejero, y en primer lugar, bueno, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de comentar, bueno, pues los resultados en esta ocasión, bueno, pues de varios estudios sobre el orgullo moral que realizamos. Y bueno, y comentaré también pues algunas implicaciones prácticas. Bueno, el orgullo moral es una emoción autoconsciente que surge tras una evaluación positiva del propio yo, una evaluación que tiene un carácter moral. Las emociones autoconscientes son emociones, también llamadas autoevaluativas, que surgen tras una evaluación del propio yo. Si esta evaluación es negativa, pues pueden aparecer sentimientos de culpa, vergüenza, y si esta evaluación es positiva, pues puede aparecer el orgullo. Y si esta evaluación es positiva y tiene un carácter moral, pues hablaríamos en concreto del orgullo moral, que es de lo que vamos a tratar. Son cada vez más los estudios que ponen de relieve, como bueno, pues nos ha comentado también en la línea de los estudios que ha comentado Magda, el papel de las emociones, ¿no?, en el funcionamiento moral. Pero lo cierto es que otras respuestas emocionales, pues como la empatía o la propia compasión, o dentro de las emociones autoconscientes la culpa, han sido más estudiadas, ¿no? Lo cierto es que el orgullo moral, pues, es una emoción poco estudiada, la verdad. Pero lo cierto es que, bueno, pues las personas no solamente actuamos de manera moral motivados por la empatía, ¿no?, o por evitar sentimientos de culpa. Pensemos, ¿no?, en ejemplos así como muy cotidianos, ¿no?
el ceder el asiento en el autobús a una persona mayor, o por ejemplo devolver un objeto valioso, un móvil que se ha extraviado. Está claro que, bueno, pues la empatía con la persona que imaginamos que ha perdido ese objeto de valor, o los sentimientos de culpa que podemos anticipar si no nos comportamos de una manera coherente, ¿no? Con lo que nos pueden dictar nuestros valores. Esto es lo que nos mueve, pero también, por supuesto, nos mueve el orgullo moral que anticipamos, ¿no? Ese sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? Bueno, voy a comentar un poquito en esta introducción los efectos motivacionales por un lado y los antecedentes del orgullo moral, y luego me voy a centrar en los antecedentes, que es lo que los estudios que os voy a comentar tratan acerca precisamente de los antecedentes. Sobre los efectos motivacionales, bueno, el orgullo desempeña un importante papel en la motivación. Se ha encontrado que las personas que sentían más orgullo como resultado de participar en proyectos comunitarios también presentaban más compromiso con dichos proyectos. Y en un estudio previo también encontramos que niños de 10-11 años que sentían orgullo moral tras haber realizado una conducta moral estaban también más dispuestos a participar en una tarea de voluntariado. Respecto a los antecedentes, bueno, pues ha encontrado que en niños pequeños estos expresaban más orgullo cuando lograban realizar una tarea difícil en comparación con una tarea más fácil. Y bueno, pues siguiendo la hipótesis motivacional del orgullo, pues está claro que el orgullo puede actuar como un incentivo para perseverar en una tarea a pesar del coste, de la dificultad que pueda implicar dicha tarea. Entonces, bueno, pues a continuación os voy a presentar los estudios sobre los antecedentes del orgullo moral que llevamos a cabo hace algún tiempo. Por un lado, bueno, vamos a hablar en concreto del coste, de cómo influye el coste de la conducta moral en el orgullo. Y vamos a hablar de dos tipos de coste. Un coste que se puede referir al tiempo, al esfuerzo que dedicamos. Por ejemplo, siguiendo un poco el ejemplo de la cartera que encontramos, pues no es lo mismo que nos encontramos esta cartera y estemos tranquilos, con tiempo, relajados, para ir a devolverla, a llevarla a los municipales o lo que sea, que si por ejemplo voy con prisa para una reunión o por ejemplo para llegar a esta charla, ¿no? Que si la devuelvo pues yo voy a llegar tarde, ¿no? Ese tipo de coste. Y por otro lado estudiamos otro tipo de coste que tiene que ver con el ir contra la opinión mayoritaria, ¿vale? Estos dos tipos de coste de esfuerzo, de tiempo, y coste de ir en contra de la mayoría. Bien, pues vamos con el primer estudio que ya fue publicado hace algunos años, y en este pues, bueno, tratamos de evaluar el orgullo moral ante estos dos tipos de coste y nos planteamos que las acciones más costosas generarían más orgullo. Participaron adolescentes de 14 a 16 años y bueno, pues elaboramos un instrumento ad hoc en el que planteamos distintos escenarios en los que, bueno, pues las variables más destacadas son las que estamos comentando en esta presentación, que es el coste y el ir contra la mayoría. Planteábamos escenarios, situaciones en las que se tenían que imaginar que eran los protagonistas y en las que se demandaba una conducta prosocial. Y luego se les preguntaba, bueno, pues en qué medida sentirían orgullo moral. Y vamos a ver un ejemplo que así se ve mucho más claro, ¿no? Un ejemplo de escenario que tiene coste y que supone ir contra la mayoría también. El otro día un grupo de amigos, entre los cuales estabas tú, rompisteis un ordenador, jugando con el balón en una zona donde está prohibido. El profesor había visto pasar por allí a Pello y Anne, dos de clase que son bastante broncas. Sospechó y les acusó. La verdad es que ellos no han sido, pero a ti no te caen muy bien. En realidad no caen muy bien a nadie de clase. Y si dices la verdad te van a castigar y encima tus amigos se van a mosquear porque es posible que el profe averigüe que ellos estaban contigo. Entonces vemos que es bueno, pues un escenario que tiene un coste porque si digo la verdad va a haber un castigo y además va en contra de lo que piensan mis amigos. Bueno, ¿qué es lo que hallamos? Bueno, pues los efectos principales fueron significativos y curiosamente, bueno, pues encontramos, los resultados fueron contrarios a la hipótesis planteada. Cuando la acción era más costosa, los participantes informaron de sentir menos orgullo moral, no más. Y lo mismo sucedía cuando la acción prosocial suponía ir contra la mayoría. Las personas participantes del estudio pues expresaban menor intensidad en el orgullo.
Bueno, pues ante este resultado, a primera vista, que podría resultar en cierto modo paradójico o al menos contrario a la hipótesis, bueno, pues para tratar de entenderlo planteamos dos hipótesis que, bueno, pues que fueron, digamos, la base para dos nuevas investigaciones que son las que voy a comentar a continuación. En primer lugar, nos planteamos que quizá una variable clave podría ser la edad. Puede que, bueno, pues pudiera ser que la mayoría de los adolescentes que participaron en esta investigación que hemos comentado, pues se encontrarán en el estadio 2 de Colbert, quizá muy centrados en sus propios intereses, en las consecuencias para ellos de sus acciones, y quizá en personas de otra edad, pues no sucedería lo mismo. Esta era una de las hipótesis. Otra de las hipótesis tenía que ver con la temporalidad de la acción. Voy a explicarlo igual mejor con un ejemplo. Pensemos en una situación de bullying o de mobbing. Nos planteábamos que quizá en esa situación el que nosotros actuemos de una manera moral defendiendo a esta persona que está sufriendo agresiones, igual puede que en ese mismo momento puede ser difícil sentir orgullo moral debido a la amalgama de emociones negativas que podemos estar sintiendo, ¿no? Nos sentimos amenazados, puede que tengamos miedo de sufrir el rechazo social también, pero quizá pasado un tiempo, al recordar esa situación, esa acción moral, sí que aparezca, digamos, en retrospectiva ese orgullo moral. Entonces, era la segunda hipótesis y esa segunda investigación que vamos a comentar. Bien, este trabajo también ha sido publicado, lo realizamos un procedimiento muy similar, pero con jóvenes adultos. Bueno, pues la hipótesis aquí planteamos que, bueno, pues en adultos, a diferencia de lo que sucedía en adolescentes, las acciones más costosas sí generarían más orgullo, y el tipo especial de coste respecto a ir contra la mayoría, bueno, pues aquí no nos atrevimos a plantear una hipótesis demasiado contundente. Participaron jóvenes de 19 a 27 años y, como he dicho, el instrumento pues fue muy, muy similar, ¿no? En base a escenarios y demás. ¿Qué es lo que hallamos? Bueno, lo que hallamos fue que en estas personas adultas las conductas que implicaban costes sí generaban significativamente más orgullo. Sin embargo, esas conductas que implicaban ese tipo de coste especial, que es ir en contra de la mayoría, no generaban más orgullo, pero tampoco menos. Entonces, bueno, pues aquí concluimos, bueno, pues que las acciones más costosas sí generan más orgullo en adultos, y pues parece que la cuestión de la edad es una variable a tener en consideración, ¿no? Y a continuación, bueno, pues os presento el siguiente estudio que tratábamos de analizar cómo puede influir la temporalidad de la acción, ¿no? El vivir la situación en el presente o recordarla en cuanto al orgullo que podíamos sentir. La hipótesis que aquí planteamos, bueno, pues planteamos diferentes hipótesis en función de si la situación, la acción moral se refería al presente o si esta acción moral era recordada. Si se refería al presente, y este estudio lo hicimos también con adolescentes, entendíamos que el coste llevaría a menos orgullo, pero si se refería al pasado, creíamos que el coste, en sus dos variantes, que es el coste general de esfuerzo, tiempo y también el ir en contra de la mayoría, creíamos que pues daría lugar a más orgullo al recordarlo. Como ya he comentado, participaron adolescentes de 14 a 16 años. En esta ocasión, bueno, pues la mitad respondían a escenarios en presente y la otra mitad respondían a escenarios en pasado. ¿Y esto cómo lo hacíamos? Bueno, pues la verdad es que la diferenciación en presente, bueno, pues como lo hicimos en los estudios anteriores, y en pasado lo que planteábamos esos mismos escenarios, pero le decíamos a la persona que imaginaran que esto había pasado hacía un año, ¿vale? Esa era la diferencia. ¿Y cuáles fueron los resultados que encontramos? Bueno, pues la hipótesis pues fue confirmada, mientras que en el presente tanto las conductas prosociales que implicaban ir en contra de la mayoría como aquellas que implicaban otro tipo de costes generaban menos orgullo. Cuando los escenarios se presentaban en pasado, sí que expresaban los participantes más orgullo. Por lo tanto, bueno, pues vemos que el orgullo moral puede tener un efecto de refuerzo limitado en el presente en relación con acciones morales costosas, pero su efecto retrospectivo pues parece que puede ser mayor. Bueno, ya para terminar, como conclusiones generales de estos estudios, pues ¿qué podemos decir?
Bueno, pues el orgullo moral parece que es una emoción tremendamente sensible a la mirada ajena, también a los costes, aunque esto, bueno, pues hay que matizarlo y parece que va cambiando con la edad y con el paso del tiempo. Y a pesar de su valor moral, es importante tener en cuenta estas debilidades que puede presentar esta emoción, ¿no? Que igual, pues, digamos, se ve debilitada precisamente cuando más se la necesita, ¿no? Cuando en situaciones de especial dificultad, ¿no? Y bueno, pues por último, comentar que es importante aprender que, bueno, pues que ayudar a los demás, siguiendo nuestro dictado interno, puede tener costes y por ello es necesario construir pues, una cierta fortaleza personal, una autonomía que nos permita asumir los costes que tiene esa conducta moral cuando sea necesario y también así evitar la influencia del grupo cuando esta influencia sea perniciosa. Y bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias. Intervención. Si luego hay alguna pregunta, pues estaré encantada de responder. Y, y luego, bueno, creo que también a través del contacto y así, si alguien quiere ponerse en contacto y aclarar alguna cuestión, pues estaré encantada. Creo que ahora es el turno de Edurne, ¿no? Bueno, me ha ajustado el tiempo, ¿no? Kaixo, bai. Kaixo. Pues si no te hacen ninguna pregunta, procedo yo a continuar con mi presentación. A ver, ay, tengo aquí un montón de cosas. A ver, que me ordene todo esto un poco, que si no, no me encuentro la pizarra. A ver, a ver, a ver, a ver, y... Ay, vale, compartir. Pa, pa, pa. Vale, pues mm, si os parece bien, comienzo yo ya. Eh, Daros las gracias también por esta oportunidad de poder presentar esta línea de investigación. Bueno, en sí, como podéis comprobar, voy a presentar una línea de investigación que estoy cerrando, que es la de la selección y la discriminación múltiple. Y luego sí que voy a comentar, pero yo voy a ser muy breve porque nos acaban de dar el proyecto, viene el título, los objetivos, pero no tenemos más que el equipo, objetivos y demás. Entonces, y esa sí que tiene que ver más con temas de competencias, liderazgo y demás, que sí que estoy ahora mismo centrándome en todos esos temas de el liderazgo en contextos virtuales, ¿no? Porque si, como os ha comentado Itziar, yo desarrollo la línea en psicología de las organizaciones y del trabajo, pero en específico yo me suelo centrar mucho en todo lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías, ya sean en la selección de personal, como en trabajo en equipo en contextos virtuales, que esa ha sido, pues, por ejemplo, mi tesis, y ahora mismo pues estamos también en temas de liderazgo virtual. Entonces, bueno, voy a empezar a explicaros un poco el último proyecto que desarrollamos sobre la selección, ¿no? Que tenía como objetivo principal, bueno, poner un poco, examinar un poco las nuevas entrevistas de trabajo asincrónicas que se estaban empezando a utilizar en los procesos de selección de personal, que todo el mundo estaba ya utilizándolas porque parecían que eran muy buenas, pero claro, no se había estudiado científicamente y empíricamente si realmente eran tan fiables como parecían, y eso es lo que nosotros queríamos abordar. Y en base a los resultados que obtuviéramos, pues un poco también poder proporcionar formaciones o entrenamientos que pudieran facilitar el uso de este tipo de entrevistas de trabajo de una manera adecuada. Entonces, bueno, como veis,
las entrevistas asincrónicas que os he comentado que se empezaron a utilizar y que seguramente si hay psicólogos del área de organizaciones de trabajo, pues las conocerán igual con otro nombre, ¿vale? Porque aquí es verdad que es el nombre como más científico, las entrevistas de trabajo asincrónicas, que son esas entrevistas que se utilizan en las primeras etapas de los procesos de selección, que antes habitualmente era llamar por teléfono para pues, un poco comprobar el currículum, ¿no? Y ver la motivación. Y pues bueno, lo que se pensó es que se quería pues intentar indagar un poco más en las competencias que tenían los candidatos. Y ahí es donde entraban en juego las entrevistas de trabajo asincrónicas. Entonces, eran unas entrevistas de unas 4 o 5 preguntas que eran muy cortitas, ¿no? Te dejaban como 10 minutos y lo que tenían era que te mandaban el enlace, entonces tú necesitas tener o necesitas tener una tablet, un móvil o un ordenador, un dispositivo digital, ¿vale? Donde puedas grabarte. Porque tú abres el enlace, hay diferentes modalidades, desde que te aparece una pregunta directamente o te aparece un entrevistador, ¿no? Haciéndote la pregunta para que de mayor calidez, hay diferentes versiones y te dejan un tiempo determinado para que contestes a la pregunta. Eso sí, una vez que, que has empezado la entrevista no puedes pararla, no te puedes preparar la entrevista, ¿no? Es en sí, es una entrevista o es una herramienta para ver cómo respondes, ¿vale? Entonces, normalmente pues te dejan eso, que puedes elegir el sitio, el momento en el que más idóneo, pero a lo largo, pues, por ejemplo, de una semana, que es lo habitual. Entonces, se han empezado a hacer estudios sobre pues, si realmente son eficaces, ¿no? Para estos procesos de selección y se han encontrado pues, resultados pues, esperanzadores, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, entre los sesgos del evaluador que suele haber en las entrevistas habituales suele ser pues, qué primera impresión da el candidato, si es atractivo o no, qué comunicación verbal utiliza o estereotipos pues, de ser competente, de ser sociable o majo, ¿no? O ser sincero. Entonces, esos generalmente en las entrevistas en profundidad, en las entrevistas que suelen ser cara a cara, pues suelen tener un impacto sobre la recomendación. Entonces, en las entrevistas de trabajo asincrónicas se ha visto que sí que puede tener impacto, pero como que se reduce un poco. No sé si es porque se puede dar marcha atrás y puedes visualizar, ¿no? Una y otra vez la entrevista o, bueno, eso es lo que queríamos también investigar. Y luego habíamos visto también unos estudios más recientes en los que ponían a prueba, pues si con este tipo de entrevistas tenía más peso el hecho de lo que querías evaluar realmente, que no, que normalmente tú tienes una serie de hojas de observación para evaluar las competencias que necesita el candidato o la candidata para el puesto de trabajo. Entonces, si realmente para dar tu recomendación final te vas a basar en eso que estás evaluando o tienen más impacto los sesgos. Y entonces lo que habían encontrado en Estados Unidos, por ejemplo, en contextos de hospital, ¿no? Para elegir médicos, pues que tenían mayor peso las competencias que los sesgos. Entonces, a raíz de todo esto, pues nosotros planteamos como dos patas, ¿no? Una que tiene que ver con uno de los odds que hemos visto previamente, ¿no? Que queríamos em, potenciar, que es la educación de calidad, ¿no? Entonces, la educación de calidad y la reducción de desigualdades, ¿no? Entonces, con ese objetivo, ¿no? En mente, pues queríamos analizar, poner a prueba este tipo de herramientas analizando una discriminación múltiple y en un colectivo muy concreto que eran las mujeres magrebíes y musulmanas y luego, y a partir de ahí, ¿no? De ver qué resultados se obtenían, pues desarrollar un programa formativo para reducir los sesgos implícitos discriminatorios y de los estereotipos. Y luego el otro estudio tenía que ver más con los profesionales de recursos humanos, que aquí sí que era un estudio, un estudio cuasi experimental de campo y aquí sí que íbamos a analizar efectivamente las ABIs, teniendo en cuenta el género y el grado de cualificación de la persona candidata, pero también el género de la persona evaluadora. Entonces, en este primer estudio, bueno, conseguimos un proyecto de Campus Visual Lab y pues aquí expongo un poco pues, el diseño que tenía,
experimento o el estudio, ¿no? Que es un diseño factorial mixto, porque lo que hacíamos era recoger primero qué es lo que pensaban, luego dábamos la formación y luego volvíamos a recoger a ver qué es lo que pensaban para ver si había tenido incidencia la formación. Entonces, a la hora de recoger la información, como queríamos que todos los estudiantes recibieran esa formación, a la hora de la recogida de la información, a unos les recogíamos en el post, les recogíamos antes de que recibieran la formación, que ese es el grupo control, y a los experimentales les recogíamos después de haber recibido la formación para ver si tenía eso un impacto, ¿vale? Entonces vemos que estudiantes formaron parte, como podéis ver, fueron estudiantes del grado de psicología mayoritariamente, pero también lo lanzamos también en un grado de ingeniería y en un grado de criminología. Y bueno, aquí veis también que cuenta con todos los permisos que son necesarios de CEIS, ¿no? De calidad, de ética y de todos los componentes que son necesarios. Y aquí las fases que os he comentado. ¿En qué nos basamos para plantear la formación? Nos basamos en dos formaciones, dos pildoritas que se han demostrado que tienen un impacto, que es la toma de perspectiva y la intervención psicoeducativa de comprensión y empatía del racismo, para proponer esa formación. ¿Y en qué consistía? ¿No? Aquí tenéis un poco teóricamente qué es. Pero yo os voy a decir un poco más en plan divulgativo para que entendáis, ¿no? En qué consistía esa formación. Bueno, esto de toma de perspectiva e intervención psicoeducativa se refiere a que primero se les ponía en la situación de que tenían que ser ellos unos evaluadores o unos entrevistadores, veían a 4 personas, a 4 mujeres. Las mujeres eran, como aquí hemos visto, mujer euskaldun pero con hijab, el magrebí sin hijab y magrebí con hijab. Entonces, había diferentes, no solo eran estas 4, había muchas, porque es para controlar un poco que no sea por el aspecto justo de esa persona, ¿vale? Entonces, había muchas actrices. Entonces, después de hacer esa selección, empezaba la formación. Entonces, la formación, por una parte, era enseñarles 2 vídeos de estas 2 personas que vemos aquí, estas 2 mujeres, una que era una magrebí que residía aquí, y cómo era su día, un día laboral normal de esta persona, y qué tratos discriminatorios había vivenciado, ¿vale? Y luego una persona euskaldun que estaba residiendo en Inglaterra y contaba también su vida laboral y la discriminación que había sufrido. Entonces luego comenzaba con una reflexión grupal sobre qué te imaginabas que les había pasado, si te hubieses esperado que coincidieran en aspectos, etcétera, para que reflexionaran sobre eso, y luego se les ponían los resultados de las elecciones que habían hecho ellos, que en sí generalmente siempre había sesgos discriminatorios a la hora de hacer la recomendación final hacia las personas candidatas. Entonces ellos mismos se sorprendían un poco de sus propias decisiones, ¿no? Entonces después se hacía un poco de reflexión en grupo sobre todo, ¿no? Sobre lo que había pasado y sobre qué explicación podían dar, etcétera. Entonces, después de todo eso, se recogían una serie de valoraciones, tanto en cuestionarios, ¿no? Autoinformes, pero también de forma más cualitativa. Y entonces ahí lo que sí que vimos, yo no os he puesto resultados, porque sí que los podéis ver en las publicaciones que tenemos, os he puesto como titulares de los resultados que encontramos, y lo que vimos que realmente una sola formación de 2 horas, que era esta formación, tiene un impacto en cómo te hace sentir, en esa disonancia que te crea, ¿no? Que te mueve al cambio de percibir una menor distancia cultural entre el exogrupo y el endogrupo, ¿vale? A percibirlos como menor amenaza. Sí que es verdad que, por ejemplo, con el tema del uso del hijab, los resultados no eran los esperados, no pensábamos que también iba a reducir, pero eso no ocurría.
Y también había una reducción de los sesgos implícitos discriminatorios, es decir, en los estereotipos creados, ¿no? de cómo veías tú a la persona magrebí o a la persona musulmana o magrebí musulmana, ¿no? Entonces, todo eso se reducía con solo 2 horas. Entonces, esto nos llevó a pensar que acciones pequeñas pueden suponer un gran cambio, un gran impacto en la educación que tienen en la universidad. Entonces, aparte de eso, en el marco de este proyecto, pues vemos que se han desarrollado TFGs y TFMs, es decir, que los estudiantes también están implicados en esta área y además obtuvieron muy buenas notas. Y también presentamos resultados en diversos congresos y hemos publicados, actualmente tenemos 2 capítulos del libro que tenéis aquí, Retos de la inclusión social y educativa desde la investigación feminista y pedagogías para la inclusión. Y actualmente estamos elaborando el artículo final con los resultados más científicos para presentarlos a una revista científica a finales del año, suponemos. Vale. En cuanto a la otra pata, que la otra pata de esta línea de investigación se refiere al estudio con una muestra de profesionales de recursos humanos, ¿vale? Y aquí también os expongo un poco el diseño para que veáis, bueno, que era un diseño factorial donde teníamos en cuenta el género de la persona evaluadora y también el género y la cualificación de la persona candidata y veis ahí a algunos, ¿no? Había más, actores y actrices que utilizamos para este proceso de selección. Ahí os he puesto algunos. Todos ellos realizaban para utilizar pues, un poco de control en que no fuera porque la persona me parecía o me dejaba de parecer, pues hacían de persona cualificada y de semicualificada. Entonces, a algunos les aparecían con respuestas cualificadas y a otros les aparecían con respuestas semicualificadas, ¿no? Para un poco controlar todo. Entonces, para llegar a este punto y que todo estuviera súper controlado, pues teníamos como 3 procedimientos. La primera, que es la más costosa, que es la preparación del estudio, luego la captación de la muestra, cómo la realizamos, y luego cómo realizamos el experimento cuasi experimental. Bueno, la preparación del estudio, que se refiere a cómo elaboramos esas entrevistas, ¿no? Para que realmente sepamos que que cuando decimos que son cualificadas, realmente son cualificadas todas las que hemos medido y semicualificadas, ¿cómo lo hicimos? Bueno, primero hicimos un montón de entrevistas a un montón de profesionales del área de organizaciones y trabajo. Después, con todas esas respuestas, las pasamos a 2 expertos de selección de personal que evaluaron esas respuestas y a partir de ahí, con la valoración que se nos daba de esas respuestas, elaboramos los guiones. Después nos fuimos a reclutar actores y actrices. Hicieron sus grabaciones. Intentamos que todo fuera lo más igualitario posible para que no, porque se ha encontrado que, pues, por ejemplo, según qué sitios lo grabes, ¿no? O el trasfondo que tenga, o la luz, o cómo vayas vestido, pues afecta. Entonces, intentamos que todos fueran muy similares para intentar llegar al foco y estudiar lo que queríamos estudiar. Y luego, después, preparamos toda una página web para poder enviarla a los profesionales de recursos humanos. Pero antes de todo eso, lo que hicimos es asegurarnos de que los actores que habíamos contratado, actores y actrices que habíamos contratado, realmente lo estaban haciendo bien y eran creíbles. Entonces hicimos un estudio piloto y ahí vimos que un par no lo hacía tan bien y los tuvimos que eliminar, ¿vale? Entonces, bueno, captación de la muestra, ¿cómo lo hicimos? Pues tenemos un montón de exalumnos del área de organizaciones y trabajo y lo hicimos a través de ellos, contactando con ellos para ver si querían participar y luego también a través de LinkedIn. ¿Qué es lo que conseguimos? Pues 186 profesionales del área de recursos humanos. Ahí vemos que había mayoritariamente mujeres, la edad media, bueno, que algunos eran técnicos de recursos humanos, pero también había directores de recursos humanos y las diferentes empresas a las que pertenecían. Y entre las variables más importantes que evaluamos, pues estaba el atractivo, la primera impresión, la comunicación no verbal, estereotipos y la recomendación. Hay más variables que estudiamos, pero estas son como las más importantes y las más relevantes.
Vale, y el experimento decimos que es un experimento cuasi experimental porque em, la- los, las entrevistas asincrónicas, como os he dicho, algunos veían a una misma persona haciendo de cualificado y otros veían a esa misma persona pero haciendo de semicualificada. Entonces, eran vídeos aleatorios, ¿vale? Entonces, nos teníamos que asegurar que en todos esos vídeos que estaban viendo la gente hubiese el mismo porcentaje de evaluadores expertos y no expertos, porque había gente con mayor experiencia o menor experiencia y que eso no fuera un factor fundamental. Entonces, para controlar todo eso también pues fue cuasi experimental porque algunos los dirigimos a ciertos vídeos, ¿no? O entrevistas de trabajo asincrónicas. Una duración media de 2 horas. O sea que para participar en este estudio, la verdad que les agradecimos mucho a todos los profesionales que participaron porque dedicaron bastante tiempo. Bueno, ¿y qué es lo que encontramos? Así, a grandes rasgos, lo que hemos encontrado, porque todavía estamos explotando esos resultados, es que en nuestro caso, en España, que todavía no se habían realizado estudios con respecto a las avis y no sabíamos cómo funcionaba, así que en otros países parecía que funcionaba bien. Aquí, pues tenemos, no sé si es porque todavía no dominamos y había mucha gente que no conocía las entrevistas, pero los sesgos influyen más que las competencias que se evalúan en muchos de los casos. Entonces, hay que tener cuidado cuando se están utilizando este tipo de entrevistas. Luego, otra de las cuestiones importantes que reflejaban es, por ejemplo, que si una persona era semicualificada y era sociable, o que parecía sociable, majo, simpático, pues le recomendaban. Entonces, había aspectos pues, que había que mirar, que los evaluadores deberían de saber, ¿vale? Y luego tenemos otro aspecto importante que es la teoría de la congruencia de roles, ¿no? Que sí, siguiendo esa teoría, que lo que vienen a decir que a las mujeres se valora más las competencias comunales, que son las de trabajo en equipo, las de competencias que están asociadas comúnmente al rol de la mujer, de cuidado, etcétera. Pues en este caso, si la mujer consideraban que tenía eso, se le valoraba mucho más y a los hombres se les valoraba cuando tenían competencias agénticas más de liderazgo, más de planificación, de organización, más relacionadas con el rol comúnmente de hombre, ¿no? Y en esto todavía seguimos ahí, ¿vale? Y luego tenemos otro aspecto también, otro resultado importante, ¿no? El tema del efecto halo, que aquí claramente nos salía también, que aquellas personas que estaban altamente cualificadas, pues las veían muchísimo más majas, muchísimo más guapas, muchísimo más sinceras, ¿vale? Pero un resultado curioso era que en los hombres que eran evaluadores veían más atractivas a las mujeres semicualificadas, no a las cualificadas. Ahí no se cumplía el efecto halo, ¿vale? Entonces era como un resultado sorprendente. Entonces, bueno, hemos presentado estos resultados en diferentes congresos. Próximamente lo presentaremos en la IWOP, que nos han aceptado una comunicación ahí, un póster. Y tenemos los que hemos presentado en el STEPS, en los congresos de psicología social de aquí a nivel más nacional. Tenemos ya publicado un artículo que tenéis ahí los resultados en el Journal of Work on Organizational Psychology. Y bueno, comentar que todos estos resultados son, aparte de, no solo son cuestionarios, sino también hemos hecho análisis cualitativos. Les hemos pedido que justifiquen sus respuestas. Entonces también tenemos datos más que aportan como un poco más de valor y los podéis ver aquí en este artículo. Y terminando así un poco, que no sé cómo voy de tiempo yo, vale, breve, como os he comentado, esta es nuestra nueva línea de investigación, es un proyecto que nos han subvencionado recientemente por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en el marco de los proyectos de generación del conocimiento. Lleva por título Competencias y capital psicológico como recursos personales protectores ante el impacto de las demandas tecnológicas en el bienestar de los profesionales de las organizaciones intensivas en conocimiento. Y bueno, el objetivo general aquí es un poco analizar, sobre todo centrarnos en los trabajadores del conocimiento con rol investigador, que son esos trabajadores
que tienen que innovar, ¿no? Y que les pedimos que estén todo el rato pensando en soluciones nuevas a problemas complejos y que están actualmente en un montón de organizaciones, de empresas, incluso hay empresas únicamente de este tipo de trabajadores y que tienen pues una serie de características diferenciales de otros. Entonces, aquí este estudio parte de un estudio previo que realizó nuestro IP principal, Antonio León García Izquierdo, en el que hicieron un estudio en una gran empresa, ¿vale? En ArcelorMittal, y ahí descubrieron pues, que tenían pues una necesidad con este tipo de personal y que tenían que indagar más en cómo proteger, ¿no? Y cómo prevenir que pudieran caer de baja o que pudieran estar demasiado estresados o que no rindieran lo suficiente. Entonces, a través de ese estudio se propuso en el que también va a participar ArcelorMittal y que lo que queremos ver es, bueno, analizar un poco el modelo de demanda de recursos, ¿no? Pero con un poco un enfoque más innovador, porque metemos por una parte las demandas, las e-demandas, las demandas tecnológicas, pero también ponemos un poco en cuestionamiento otros aspectos que se daban por hecho, como que el engagement o el estar comprometido con tu trabajo iba a hacer que realmente tuvieras una mejor salud, un mejor rendimiento, etcétera. Nosotros creemos, nuestra hipótesis de partida es que un exceso de compromiso de engagement puede ser perjudicial. Y luego que hay un capital psicológico que te puede prevenir. Entonces queremos poner a prueba todo eso para luego poder proporcionar una base empírica para diseñar políticas organizacionales más saludables para este tipo de colectivo de trabajadores. Y este sería, no sé si os he ido mareando un poco con mis transparencias, pero este sería el nuevo proyecto que tenemos en marcha y que estamos ahora un poco poniéndonos en contacto con las diferentes empresas. Como podéis comprobar, se va a realizar tanto en la Comunidad Valenciana como en Castilla y León, aquí mismo conmigo, y en Madrid, a través de Eva Cifre, Ignacio Fontaneda, y David Aguado y yo misma, y luego en Oviedo también. Y es un poco lo que os tenía que presentar. Espero haber sido breve. Si tenéis preguntas, yo me quedo a vuestra disposición. Gracias, Edurne. No sé si hay alguna pregunta por parte de la audiencia, que les habéis mantenido ahí atentos toda la tarde. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? Pues yo simplemente agradeceros a las tres, a Magda, a Susana y a ti, Edurne, y nada, que esperamos a volver a coincidir en más y desearte pues muchos avances en ese proyecto que estáis iniciando y seguimos en contacto. Muchas gracias. Agur.